voces que forman parte de la noticia. Son las 9 de la mañana con 40 minutos mientras se despierta nuestro queridísimo ingeniero de sonido poniendo la música de la selección de fondo. Un saludo cordial para mi gran amigo Daniel Messi Navas. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un saludo muy cordial para usted y para todos los que escuchan Así Amanecido aquí en Radio City. Oiga, ya lo escucho muy formalito, mi querido Daniel. Así que bajemos nomás las revoluciones. Está un poco tranquilo. ronco Está un también. poco ronco, sí. Es el ejercicio del fin de semana. Trata de hacerse formal, pero todos lo conocemos. Mi querido Daniel, oiga, escúcheme. La semana pasada y esta semana seguramente hay 17 millones de listas de convocados para enfrentar a la selección argentina. El otro día lo escuchaba por ahí en una viralización de un tuit, de unas declaraciones que había dado usted. ¿Existe realmente la trinca en la selección Ecuador? Bueno, la verdad es que también existen 17 millones de entrenadores, 17 millones de presidentes de Federación Ecuatoriana de Fútbol, y bueno, todos creemos poder acceder a la verdad. De acuerdo. Hay algunos parámetros que creo valen la pena se los considere al momento de hablar de esta convocatoria. En primer lugar, que se trata de un grupo armado. Y entonces, en el inicio de este proceso de Félix Sánchez Vaz en eliminatorias, se podía hacer o muy disruptivo y entonces dar de baja a todo lo que se hizo en el proceso de hace 4 años atrás, o el otro camino, que es apuntalar el proceso que se generó desde hace 4 años atrás. Desde hace 4 años atrás se vino creando la base de una selección que no existía. En un momento, por dinámicas, por entrenadores que pasaron, por resultados que no se dieron, se trataban de convocatorias completamente efímeras y sin pensar en un proyecto futuro. Desde el inicio de la eliminatoria pasada hasta acá, se vino conformando un plantel que llegó a la Copa del Mundo, con sus bemoles, con sus aciertos y con sus errores, pero se conformó un equipo, y un equipo que tiene sus nombres propios en la conformación del 11 inicial, y también alguno que otro elemento alternante. Entonces, la decisión que tomó Federación, y sobre todo Félix Sánchez Vaz, es prioritariamente mantener esa base. Hoy se discuten muchos elementos de futbolista de recambio, sin embargo, la base del equipo titular y alguno que otro alternante todavía se mantiene. Eso desde un lado es bastante positivo. Ahora, estos otros futbolistas, los nuevos, los que aparecen recién en este proceso, sí son elementos que pueden ser nuevos para el grupo. Evidentemente lo van a hacer. Pero son futbolistas que claramente, por lo menos en una lectura personal, tienen mucho que ver con los gustos del entrenador. Futbolistas que tengan la capacidad de ser moldeables en selección. Algunos con primeras experiencias en eliminatorias, pero que para el entrenador le van a servir a fin de que pueden captar su idea y no vienen ya con la idea del entrenador anterior. Entonces, en función de eso, yo sí considero que existen algunas motivaciones para los nombres propios que se escogieron. ¿Que hay ausencias notables? Claramente hay ausencias notables. Existen futbolistas que bien pudieron integrar esta selección a pesar de los nombres que ya fueron escogidos. La nómina queda un tanto corta, es la opinión que queda para todo el mundo, tomando en cuenta que el resto de selecciones convocaron 25, 28 futbolistas, Ecuador solamente llevó 23 y a lo mejor pudo haberse dado espacio para algún otro nombre que se sume a los que ya están. Totalmente de acuerdo. Imagínese a este director técnico alineando en Brasil. ¿Cuántas estrellas no se quedarían seguramente y no entrarían a la base de la selección brasileña para esta nueva etapa de selecciones para llegar a la Copa del Mundo? Entremos en materia, vamos de una al partido, Daniel. ¿Cómo lo ves? Bueno, va a ser un partido difícil, claramente Argentina como dominador, como dueño de casa, como campeón del mundo y con futbolistas altamente comprometidos, va a ser el equipo que tenga la pelota. Lo veo a un Ecuador con 3 volantes centrales, con 3 zagueros centrales, con 2 carrileros de mucha proyección, pero sin embargo lo veo a un equipo ecuatoriano que a lo mejor
va a intentar buscar la pelota más que tenerla. Tenerla en Quito, tenerla contra los uruguayos, contra Argentina a lo mejor perseguirla, pero intentar ser lo más preciso posible con precisión, con la velocidad de Pervis Estupiñán por izquierda, de lo que yo creo va a ser un Gonzalo Plata siendo media punta, pero abierto un tanto por el flanco derecho y con la capacidad de goleo que tiene Egner Valencia, un futbolista que no tiene desperdicio, que hoy encara su cuarta eliminatoria mundialista con muchísima experiencia, con la cinta de capitán, con el bagaje de todo lo que ha podido aprender en su recorrido internacional y ya también atravesando un momento francamente muy dulce y cuyo nombre se encuentra en la palestra del fútbol sudamericano. Para mi modo de ver, es el mejor jugador que tiene la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cree usted que llegaremos a Quito con -3, -1 o tablas? Ese es el tema, ¿no? El tema es que si es que se consigue un resultado de victoria en Buenos Aires, que ya de por sí en lo anímico y en el mensaje que se manda al resto de países de Sudamérica sería importante. La verdad es que una victoria en Buenos Aires nos pone con 0 puntos recién. Yo estimaría de que la cuenta negativa a lo mejor persistirá, y en Uruguay, en el partido contra Uruguay en Quito, a lo mejor la cosa pueda por fin torcerse a favor del seleccionado ecuatoriano. Lo mejor serían 4 puntos, que en buen romance significaría tener 1 apenas en la tabla de posiciones después de la doble fecha. Daniel, salgamos un poquito de la selección y entremos en Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. ¿Qué crees desde tu óptica está sucediendo con el Club Sport Emelec? Hay una serie de factores que están incidiendo en la interna y que también ahora ya están contagiados hacia la externa. De hecho, el exterior está generándole mucha más presión al futbolista de Emelec. En la conversación que uno puede tener con el jugador de Emelec, sienten la presión, se percibe claramente la desconfianza en sí mismo. Un futbolista pierde la confianza en sí mismo cuando aparece en escenarios de altísima presión como los que están pasando, más aún con los sucesos de la semana pasada, con ingreso de socios un día, después con gente desde afuera al día siguiente en entrenamientos. Si bien es cierto, el partido fue positivo contra Aucas a pesar del empate, no es menos cierto de que ese clima tenso en Emelec todavía persiste. De pronto esta para del campeonato por las eliminatorias le va a servir un poquito al equipo de Torres, sobre todo para poder recuperar futbolistas. Vuelve Miller Bolaños para la jornada que está por venir, y el punto que acaba de sacar con Aucas, además de la derrota de Libertad y lo que pueda pasar hoy con Guayaquil City visitando Quito para jugar con Liga, le puede dar un respiro al cuadro azul y tomar un poco de oxígeno de cara al reinicio del campeonato. ¿Tú crees que clubes grandes como Barcelona, como Emelec, grandes del fútbol nacional, que solamente viven del recuerdo, ¿no? Hoy día jugábamos aquí en la mesa temprano antes de entrar al aire y hablábamos solamente de que Barcelona y Emelec viven del recuerdo. ¿Tú crees que exista un futuro cercano dándole una brújula de cambio hacia el norte, tal cual como tomó Liga de Quito en su momento a través de los señores Paz, y ahora Independiente del Valle poniendo grandes jugadores en las grandes ligas del mundo? ¿En Emelec o en Barcelona? Porque ambos, también son casos y casos. En ambos, porque los dos manejan una misma línea dirigencial que llega, endeuda el club, etcétera, etcétera, no ponen de su plata para sacar el club adelante, etcétera. Yo en Barcelona y Emelec realmente en ese tema no veo cambios. No, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil por la inmediatez, por el comentario, por la crítica, por la necesidad de no solamente ganar, sino también dominar. Y a lo mejor la poca paciencia desde el plano dirigencial, sobre todo, para poder animarse a hacer algo así. Requiere también alta inversión. Independiente del Valle inició un proceso con una inversión muy fuerte, con decenas de millones de dólares, pero no para el primer equipo, sino para mejorar los niveles de escauteo, correcto, de entrenamiento, de sus elementos formativos, alimentación y demás. Entonces, no sé si es que a lo mejor las dirigencias de clubes como Barcelona y Emelec estén animadas a poner decenas de millones de dólares, no en el primer plantel, sino en las divisiones formativas, sin tener una devolución de la inversión tan rápida. Ese es el principal problema.
El tema es que en Independiente del Valle se puede poner un dinero y se pueden esperar 4 o 5 años, mientras que los mandatos de 4 años de las dirigencias de los clubes del astillero no lo permiten. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ha estado en la línea Daniel Messi Navas, uno de los mejores periodistas deportivos que tiene este país.